el Super Saiyajin 10, la transformación más poderosa de Dragon Ball AF. Por fin llegó el turno de hablar de la transformación más icónica de Dragon Ball AF. Esta transformación en su tiempo fue la fase del Super Saiyajin más poderosa que se haya inventado. Y también esta transformación es exclusiva de Goku, aunque en otras historias podemos ver cómo también la alcanzan Vegeta, Broly, Saiko y un largo etcétera, pero originalmente solo es conseguida por Goku. Ahora hablemos del ritual del poder prohibido, pues de llevarse de la manera incorrecta, dicho ritual podría traer consecuencias muy graves, no solo por el responsable de dicho ritual, sino que también esto podría traer consecuencias para toda la realidad, pues de llevarse de la forma incorrecta, se extinguiría la alma del usuario sin haber logrado su propósito de encarnar el poder prohibido en el cuerpo del usuario. Es decir, que esto traería muchísimas consecuencias para la existencia, pues el extinguir un alma conlleva anomalías en toda la existencia. Es por eso que el ritual del poder prohibido se debe de llevar a cabo con muchas precauciones para evitar los errores, pues se necesitan cumplir ciertos requisitos sumamente primordiales. Uno de ellos es conseguir el mejor número de participantes posibles para dicho ritual. Todos estos participantes deben de pasar toda su energía maligna y negativa al contenedor del poder prohibido, en este caso Goku, y la clave para hacer esto era mediante el Super Saiyajin 5, lo que complica aún más las cosas, pues no existen tantos usuarios del Super Saiyajin 5. Dejando eso de lado, ahora hablemos de las variantes del Super Saiyajin 10, empezando por la más obvia, el Super Saiyajin 12, pues esta transformación se obtiene de una forma muy similar al del Super Saiyajin 10, pues ocurre mediante el mismo ritual del Super Saiyajin 10, con el único cambio que en este ritual se usa el Super Saiyajin 6 en vez del Super Saiyajin 5, obteniendo un poder que dejaría muy por debajo al Super Saiyajin 10, aunque a cambio de esto, aquel que porte el Super Saiyajin 12 quedará maldito, sustituyendo el estado base del usuario por el Super Saiyajin 12. Así que en teoría, al esta transformación ser su nuevo estado base, abriría las puertas a que se pueda usar el Super Saiyajin dentro del Super Saiyajin 12. Algo así como lo que sucede con el Ki Divino y el Super Saiyajin Blue, pero obviamente a una escala infinitamente superior. Así que en teoría, y después de explicar todo esto, también sería posible volver a alcanzar el límite genético de un Saiyajin, es decir, el Super Saiyajin 5 dentro del Super Saiyajin 12, pero esto es simplemente especulación mía. Intentaré explicarles esto más a fondo en el video que le dedique al Super Saiyajin 12. Otra variante del Super Saiyajin 10 sería la que obtuvo Broly en la historia del Super Saiyajin 12 de Dragon Ball News. Pues esta fase se obtiene de la misma forma que el Super Saiyajin 10 original, con el único cambio que ahora Broly es el protagonista del ritual del poder prohibido, haciendo al Super Saiyajin 10 de alguna forma más estable y eliminando la consecuencia de la extinción del alma del usuario después del minuto que esta transformación dura. Esto sucede gracias al Ki legendario de Broly, pues al igual que esta transformación, el Super Saiyajin celestial también se obtiene gracias al Ki legendario, siendo este Ki uno de los más efectivos de Dragon Ball AF, al igual que el Ki Mystic y el Ki negativo. Pero esta no sería la única vez que Broly alcanza el Super Saiyajin 10 en un fanfic, pues en otra historia este Saiyajin también obtiene el Super Saiyajin 10, aunque en esta ocasión sin la necesidad de un ritual. Esto sucede gracias a que Broly fue uno de los integrantes originales del primer ritual del Super Saiyajin 10 de Goku. Por lo tanto, una pequeña parte del poder prohibido se quedó almacenada dentro de Broly, haciendo que éste pueda acceder al Super Saiyajin 10 sin la necesidad de un ritual, algo parecido con lo que sucedió con Goku en su primer enfrentamiento contra Demiurge, pues este, al verse contra las cuerdas, se ve orillado a convocar nuevamente al Super Saiyajin 10, y en esta ocasión no necesita de un ritual para dicha acción,
al igual que Broly, lo que nos da a entender que existen más formas de obtener el Super Saiyajin 10. También que otras razas que no sean Saiyajines pueden acceder a dicha transformación, pues el único requisito existente para acceder al Super Saiyajin 10 es llenar un contenedor de energía negativa, provocando así la liberación del poder prohibido. En sí existen varias formas de obtener el Super Saiyajin 10, incluso de dominar esta transformación, pues en eso consiste el Super Saiyajin 11, el cual es el Super Saiyajin 10 pero con el poder prohibido completamente dominado. Y aunque dicha forma es inferior al Super Saiyajin 10, al estar muy contenido, aún así es una forma que se encuentra muy por encima de una fusión en Super Saiyajin nueva Full Power. Otra ventaja de esta nueva transformación es que elimina el tiempo límite del poder prohibido y dejando completamente intactas las brutales habilidades que posee Goku con el Super Saiyajin 10 original, y lo más importante de dicha forma, pues al Goku terminar de comprender el poder prohibido, este es capaz de controlarlo al 100% sin la necesidad de extinguir el alma, así obteniendo una nueva variante del Super Saiyajin 11, llamada Super Saiyajin 11 a Full Power. Esta transformación sí llega a superar y por bastante al Super Saiyajin 10 original. Yo pondría a dicha transformación al mismo nivel de una fusión en Super Saiyajin 10, pero esto jamás lo hizo Goku en la historia original. Pero ahora, yo les pregunto, ¿les hubiera gustado ver una saga dedicada a la masterización del Super Saiyajin 10? Deja tu like en este video para que cree una historia que continúa los sucesos de Dragon Ball AF después del Super Saiyajin 10, pero con las transformaciones enumeradas, es decir, que Goku obtendría el Super Saiyajin 13, el Super Saiyajin 14, etc. Y sin más que decir, espero les haya gustado mucho el video de hoy. Un saludo especial a los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal, y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente a las 7 de la tarde hora México, así que te agradecería mucho que te pasaras a verme. Estaremos contestando preguntas y reaccionando a un par de videos con ustedes. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui mi Tablecarp y nos vemos en un próximo video.